Hola, bendecido domingo. Gracias por acompañarnos. Vos sabés que después de la escuela dominical tenemos esta reflexión, ¿sí? Un mensaje con respecto y basado casi siempre, ¿no? En lo que hemos estudiado en la escuela dominical, teniendo una conclusión, ¿sí? Y arribando a un propósito, el propósito que Dios tiene para nosotros en las escrituras, ¿sí? Una vez que estudiamos la palabra, debemos ponerla en práctica. Bueno, eso es lo que pretendemos en la escuela dominical. Nosotros estudiamos así como está el tema, ¿sí? Que de hecho estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y una vez terminada la escuela dominical tenemos esta reflexión, este mensaje, y apunta hacia ponerla en práctica lo que hemos estudiado y aprendido. Pero primero vamos a hablar por el tema y después vamos a seguir adelante. Hola, amado Padre, gracias por este domingo que nos regalás, gracias porque hemos podido disfrutar de tu presencia y pedimos que tu presencia siga en medio nuestro. Gracias por todo lo que tenés para nosotros en este tiempo, en tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque aún estando tristes y pasando esto que estamos pasando, no nos sentimos solos. Siempre tu presencia la hemos sentido. Gracias, Padre, por hacernos familia. Gracias porque somos un cuerpo. Gracias por tu palabra también, porque la podemos abrir libremente, estudiarla y ponerla en práctica. Que todo lo que digamos y hagamos te agrade, que suba como olor fragante delante de tu presencia. Bendito eres, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y si no estuviste en la escuela dominical y te enganchaste recién ahora, hemos estudiado el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al versículo 12. ¿Sí? Y si me permitís, te lo voy a leer para aquellos que se están enganchando ahora, ¿no? Y vas a ver que nos va a meter en un tema, ¿no? De la navegación, que realmente yo particularmente no sé si alguno de ustedes, yo sé que hay embarcados, ¿no? Que han trabajado en el mar. Yo básicamente tengo muy poco de embarcado. Mi experiencia es poca y el lenguaje técnico, ¿no? Que tienen lo desconozco. Por eso busqué la palabra no sotavento, a ver qué significa. Pero bueno, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, desde el versículo 1 al versículo 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando vanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba por Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al nordeste y sudeste, e invernar allí. Hasta acá la palabra de Dios que hemos estudiado esta mañana. El propósito de todo esto es apuntar hacia quién tiene conocimiento, ¿sí? Y quién escucha la palabra de Dios.
Acá vemos a gente con mucho conocimiento. También tenemos gente que era pueblo de Dios. Y lo tenemos a Pablo, ¿sí? Y que estaba angustiado por lo que estaba pasando. Y Aristarco, que nos dice la palabra que estaba acompañando a Pablo, macedonio de Tesalónica. Y, y una situación. La navegación era incómoda, como si fuese estorbado este viaje. Y realmente había un estorbo. Esta mañana, hace un ratito, leíamos lo que Pablo decía en la epístola a los Romanos, capítulo 1, ¿sí? Si me permitís, desde el versículo 11. Lo hemos estudiado desde el 1, pero yo te leo desde el 11. ¿Sí? Fíjate lo que dice la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Está diciendo Pablo, voy a Roma a predicar el Evangelio, como cada vez que viajo, ¿no? Hacia el puerto donde me toque llegar, hacia la ciudad donde estoy, hacia el palar donde vos me llevé, Señor, anuncio el Evangelio. Pero hasta ahora, ¿sí? He sido estorbado, pero hasta ahora he sido estorbado. Y este viaje, en el cual ora para que este viaje sea propicio, que sea próspero viaje, dice la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, sabe que fue y va a ser estorbado su viaje. Y acá hay una confirmación. El que más sabe le hace caso al patrón de la nave, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. ¿eh? Yo estoy a cargo de todo esto. Y tengo uno que sabe mucho, dos que saben mucho, el patrón y el piloto. Y uno que habla de parte de Dios. Y muchas veces le hacemos caso al que sabe, al que está instruido. Y pasamos y dejamos pasar al que habla de boca de Dios. Y de boca de Dios se escucha que Pablo dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y realmente iba a ser así. Iba a haber mucha pérdida de personas e iba a haber pérdida del cargamento y de la nave. Y esto es una revelación que tiene Pablo de parte de Dios, ¿sí? Y qué bueno es cuando vos estás convencido de que el Dios te mostró que en este andar, ¿no? Cuando uno va a predicar el Evangelio, seguramente va a encontrar oposición, seguramente va a ser estorbado. Y acá Pablo, cuyo objetivo era ir a Roma y hacer lo que siempre hace, ¿no? Predicar el Evangelio, confirmar algunos dones, ¿sí? Y estar con los hermanos de la iglesia de Roma, pero también entendiendo que iba a haber oposición. Bueno, en la vida de los cristianos, en nosotros, ¿sí? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, muchas veces vamos a ver esa oposición, vamos a encontrar ese estorbo. Y realmente, vuelvo a la idea, iba a haber gran pérdida, ¿sí? De la nave, dice la palabra de Dios, con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y te invito a que estés el domingo que viene en la clase de escuela dominical, porque allí vamos a ver que Dios responde y que lo que sentía Pablo era revelación de Dios, que iba a haber pérdida de cargamento, de nave y de vidas. Pero lo que vamos a estudiar el domingo que viene te va a dar la tranquilidad
de que Dios está por sobre todas las cosas, ¿no? Que si bien Pablo entendió que había oposición, Dios estaba trabajando con esa oposición y Dios va a mostrar lo que tenía para la vida de Pablo, la confirmación de que Pablo debía estar en Roma, sin antes entender Pablo que había oposición, que había una molestia, que había un estorbo, ¿sí? Dicho sea de paso, el viento soplaba contrario, a sotavento, ¿no? A barlovento de un lado, a sotavento del otro, y eso lo hacía navegar lento, ¿sí? Iba a sotavento de la costa de Chipre, ¿sí? Y luego vas a ver que iba también a sotavento de Creta, frente a Salmón. Todo lo que estaba pasando ahí, la naturaleza, ¿no? Ese viento le era contrario a lo que Dios tenía para la vida de Pablo. Pero Dios actúa, y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Quédate tranquilo, hermano mío. No importa la circunstancia, ¿no? Confía en Dios, porque Dios actúa a través de sus hijos, a través de su palabra. El Espíritu Santo morando en nosotros, revelando, ¿sí? Mostrando, sintiendo en nuestro ser cuando hay oposición y qué debemos hacer cuando somos molestados, ¿no? Estorbados. ¿Sí? Y acá tenemos algo espectacular que hace Pablo, pero te lo voy a mostrar la clase que viene, cuando leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, desde el 13 al 38. Vemos cómo Dios actúa y cómo le dice a Pablo y le confirma algo por el cual Pablo, postrado delante de la presencia, suplica, ruega y pide, ora. ¿Eh? Y eso nos da la pauta a nosotros, cómo debemos actuar cuando lo que nos rodea, la coyuntura, el día a día, nos es contrario y nos sentimos estorbados en la misión que debemos hacer, emprender y actuar, ¿no? Esta semana fue durísima para nosotros. Hemos entendido cómo duele la partida de hermanos, ¿no? Yo tuve en esta semana la pérdida de dos muy sentidos hermanos, ¿no? Y, pero Dios es grande y se muestra. Y al contrario de bajar los brazos, nos hace levantar los brazos en este tiempo de tanta necesidad de la sociedad. Y realmente cuando uno está en las manos del Señor y en el camino del Señor, entiende la oposición. Dios actúa cuando en sus hijos, cuando uno es dócil y deja, ¿sí? Se deja guiar y da gloria a Dios por este patrón de nave, no este Julio, no este centurión, no este piloto, no este patrón de nave, Él, el patrón de nuestra barca, Dios, que está arriba de todo y por sobre todas las cosas, velando por nosotros. Y si nosotros estamos en su nave, ¿sí? Dejemos que el viento sople, que nos lleve hacia Dios y hacia el puerto que Dios quiere que vaya. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar en este tiempo. Nos vamos a ver hoy a la tarde, ¿sí? 19 horas por Zoom. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias. Chao. Bendiciones.